Sobre el tema de las gemelas de pico truncado, rompió el silencio el padre de las gemelas. Enseguida vamos a tener el testimonio y también en el sur está Néstor Dib. En el sur está Néstor Dib. El informe del padre. ¿Qué es lo que dijo el padre de las gemelas? Esto. El asesinato de la hija fue un crimen premeditado, todos ya lo planearon con Cingolani. La hija seguramente la llevaron, que ni supo de dónde la llevaban, seguramente lo encontró por ahí por la calle, que no me acuerdo dónde lo encontró, o bien Cingolani lo estuvo esperando allá en el descampado. Marco Díaz le dio el arma a la 9 milímetros a Cingolani. Tiene un tiro por la espalda, seguramente que la hija quiso correr y el primer tiro le pegó en la espalda y el otro cuando ya cayó en el pecho. Si yo le pregunto, si le pido que me defina a Marcos Díaz en una palabra, ¿cómo me lo define? Mire, esa familia, ya le digo, son de cesta diabólica. Son personas como frío, uno lo llama ese más prepotente, pero Marcos Díaz son tipos, yo lo vi en el juicio, lo vi bien, pero un tipo frío, que igual que Cingolani, fríos, como si nada, como si hubieran hecho una cosa muy grande. Y si le pido una palabra para definirme a Edith, ¿usted qué me dice? Mire, es mi hija, yo se lo podría decir lo que yo veo, lo que Dios me dijo, pero es mi hija. Lo que viví con mi familia, yo sentí que nunca estuvieron conmigo ellos. Nunca le importé nada. Y tampoco le importaron la muerte de mi hermana porque nunca hicieron nada para que Marcos pague. Siempre se empeñaban en hundir a Víctor y Marcos, que era el marido, que estuvo prófugo, que hay pruebas. ¿Usted sospecha que ahí participó del crimen de su hermana? Es la autora ideológica. ¿Pero se llevaban mal entre ellas? ¿Por qué motivo mataría a su hermana o haría una cosa así? Por envidia, porque la Johnita era modelo, que representó Pico Truncado, salió primera princesa para el Día del Pueblo Pico Truncado. Y ella quería ser como Joanita, pero nadie puede ser como otro hermano. Cuando se casó, te iba a decir que capaz que yo estoy inventando esto, pero es la realidad. Ella quiere ser como era Joanita, nunca va a poder ser. La Joanita era especial, no es porque esté muerta. Cuando se casó salió con la misma corona de princesa en el casamiento. ¿Por qué? Si ella nunca fue a desfilar, a ser princesa. Nunca fue princesa. ¿Y por qué se puso la corona cuando se casó con Cingolani? Ahí estaron 4 personas, estuvieron ahí. Contándola a Joanita. Pero en el asesinato estuvieron 4 personas. Lástima que acá la justicia no sirve para nada. Si la verdad es la verdad. Yo no tengo que inventar cosas, no puedo estar mintiendo, no, yo lo estoy viendo bien clarito. Es una cosa horrible. Realmente es impresionante el testimonio del padre de las gemelas, ¿no? Es impresionante como la propia sangre de la gemela viva está diciendo que su hija viva
es la autora intelectual de la muerte de su hermana gemela. Es muy, pero muy impresionante. Testimonio que nunca se había escuchado hasta ahora. Néstor Dip, buenas tardes. Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, la imagen de, ustedes la están viendo, ¿no? De Edith, que está acá al lado mío, y yo tenía preparada una introducción que creo que vamos a poder ir desandando con el correr de los minutos en la entrevista, de cómo fueron las cosas, es decir, cómo ocurrió todo esto, que es un caso que tiene dos culpables. Es decir, en este momento hay una especie de, para muchos, aberración jurídica, porque hay una condena de dos personas exactamente por el mismo delito. Es decir, Víctor Cingolani, condenado a 12 años de prisión, perdón, a 13 años de prisión, por haber asesinado, matado a la hermana de Edith, a Joana Casas, y también Díaz, que ustedes lo han visto hace algunos minutos, condenado exactamente hace muy pocos meses, muy pocos días por el mismo crimen. Pero me parece más interesante, por lo menos en este momento, escuchar qué es lo que tiene para decir, bueno, que está al lado nuestro, Edith. Lo has escuchado a tu papá y suponemos que, bueno, ¿esto te habrá sorprendido? Sí, la verdad que sí me sorprende lo que dijo mi papá. Ahora queriendo echarme la culpa a mí o decir de que yo tuve la idea, cuando yo siempre quise que el verdadero culpable, Marcos Díaz, pague lo que le hizo a mi hermana, porque él es el asesino. Y hay pruebas que lo demuestran de que él es el asesino, y nada, me sorprende que él salga a hablar de mí, y de Marcos nunca dijo nada, porque nunca dijo nada. Él da la sensación como que está diciendo que vos le tenías envidia a tu hermana. No, envidia no. Aparte yo nunca dije ni nunca quise estar como ella, digamos. Yo siempre tuve mi forma de ser. Capaz que ellos querían de que yo reemplace el lugar de mi hermana, pero yo soy yo. Acá se confunde, da la sensación, y ya le voy a dar paso a mis compañeros que están en Buenos Aires, y que está Eduardo Feynman, que seguramente tiene muchas preguntas para hacerte. También está el abogado con nosotros, el abogado Lucas Chacón. Pero da la sensación que acá, por un lado, tu papá era policía, ¿no? Es un ex policía. Está contestando, por un lado, como padre, pero también da la sensación de que estuviera contestando como policía, digamos. ¿De dónde crees que puede tener elementos él para pensar que vos ideaste el crimen de tu hermana? Él no tiene elementos para decir de que yo tuve la idea, ni de que Víctor es el culpable. Él me vio a mí como yo estuve todo el tiempo que estuve viviendo con él, después de lo que le hicieron, de lo que le hizo Marcos a mi hermana. Él sabe, y toda mi familia sabe cómo yo viví eso. ¿Y por qué pensás que lo dice? ¿Cómo? ¿Y por qué pensás que lo dice? ¿Que lo dice? ¿Por qué pensás que tu papá dice esto? Y porque está enojado por la decisión que yo tomé. Pero él sabe todo lo que yo viví, cómo yo me ponía. Y se ve que no se acuerda él. ¿Eduardo? Sí, Edith, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Eduardo Feynman es mi nombre, mucho gusto. Buenas noches. ¿Te das cuenta, Edith, que es tu propia sangre, tu papá, quien está diciendo que fuiste la autora intelectual de la muerte? Que para tu papá había 4 personas que estuvieron en el momento de que mataron, indudablemente te pone a vos en ese momento. Sí, ¿y cuál sería la 4ª persona? Vaya a saber, no sé. No, la 4ª persona es ella misma, Joana. Estaba Joana, 3 personas más. Te incluye a vos, obviamente. Y a vos como la autora intelectual, vos le habrías dicho, según tu padre, ¿no? A las 2 personas que la mataron, mátenla. Yo a Marcos Díaz no lo conocía. Yo lo conocí después, cuando pasó lo de mi hermana, que yo lo crucé por primera vez en el juzgado de acá, que yo estaba con él en el juzgado, o con mi mamá, no me acuerdo bien, y que me dijo, él es Marcos Díaz. Yo antes no lo conocía. Ajá. Pero sí conocías a Víctor Cingolani, a tu marido. A Víctor Cingolani, sí. A tu marido, a quien es hoy tu marido, uno de los asesinos de tu hermana. Sí. No es el asesino.
de mi hermana. Bueno, fue condenado, Marcos Díaz, el asesino. fue condenado por la justicia, ¿no? Fue condenado, sí. ¿Y entonces? Pero Marcos Díaz igual fue condenado hace 2 meses atrás, fue condenado por el mismo crimen.